Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque como cantamos el día de hoy, tú nos amaste tanto. Señor, no nada más nos amaste con un sentimiento fugaz o un sentimiento romántico, sino que manifestaste tu amor y demostraste ese amor, enviando a tu Hijo a morir en el lugar de cada uno de nosotros. Señor, gracias por amarnos y por salvarnos y por rescatarnos y restaurarnos, por reconciliarnos contigo, Señor. Con ese amor tan grande que nos has amado, podemos estar seguros que tú eres un Dios bueno y que quiere cosas buenas para nosotros. Por ello te pedimos que nos hables hoy por medio de tu palabra y que podamos salir de aquí transformados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, que es donde nos quedamos. Hemos estado estudiando acerca de los dones del Espíritu, pero hay uno de estos dones en particular, el don de lenguas, que ha sido un don muy controversial. Desde hace algunas semanas habíamos dicho que cuando llegáramos al capítulo 14 hablaríamos de esto, y se han dado muchos debates en torno al Espíritu Santo, en particular, te digo, a este don de lenguas. De hecho, la fe se ha dividido en dos campos, principalmente por causa de este don, dos extremos. Unos dicen que aquellos que tienen al Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, y está el otro campo que dice que no, que los dones eran exclusivamente durante el primer siglo, y que después del primer siglo, una vez que la Biblia estuvo completa, todos los dones del Espíritu desaparecieron y que ya terminaron. Esa es una postura que se conoce como cesacionismo, o son cesacionistas quienes sostienen esto. Pero obviamente en el ínter del extremo carismático o del extremo cesacionista, de estos dos extremos, hay una variedad de posturas, hay una manera muy distinta de ver cada una de estas cosas, y yo creo que si en realidad queremos honrar a Dios, y estamos aquí porque es lo que queremos, tenemos que ir a su palabra, tenemos que ser diligentes, tenemos que estudiarla con intensidad y ver qué es lo que nos enseña acerca de estas cosas, y también poder definir, bueno, ¿cuál debe ser mi postura en torno a todas estas interrogantes? Pero el problema, hermanos, es que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por lo que nos han enseñado, por lo que nos han dicho, por lo que es culturalmente correcto o lo que hemos visto en otras partes. Pero yo quiero que veamos lo que dice la Biblia y que conforme lo leamos, ya le pedimos al Señor que nos instruya y que entendamos por qué es importante este don y que podamos tener un poco más de claridad en cuanto a estas cosas. Ahora, habiendo dicho esto, déjame decirte algo. Hay algunos entre nosotros que hemos sido cristianos desde hace muchos años y hemos tenido de una o de otra manera contacto con este asunto de los dones o las lenguas o este tipo de cosas, pero también hay otros aquí que apenas inician su caminar con Cristo, que a lo mejor es la primera vez que escuchan qué es eso de lenguas, qué es eso del don de lenguas, de qué está hablando el pastor. Entonces quiero pedirte que de alguna manera seamos todos pacientes mientras examinamos lo que la Biblia nos está diciendo y podamos entender un poquito acerca de estas cosas tan importantes. Déjame decirte de dónde empieza toda esta controversia de la que te estoy hablando. En 1901 hubo un movimiento en Los Ángeles, California, se le llamó el movimiento de la calle de Azusa, en el que un grupo de personas decían que el Espíritu Santo había descendido con poder sobre este grupo, y entonces habían empezado a hablar en lenguas y habían empezado a hacer actos milagrosos y sanidades y todo este tipo de cosas, y entraban como en un éxtasis y hablaban en lenguas, hacían todo esto, y obviamente de aquí surge un nuevo movimiento que es lo que conocemos como el movimiento pentecostal. De ahí mucha gente vino a los pies de Cristo. Debido a todo esto, la gente pues se acercaba a ver qué es lo que estaba pasando y conocieron el mensaje de salvación y conocieron acerca de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero con el paso de los años,
fueron surgiendo más grupos diferentes y fueron surgiendo diferentes puntos de vista. Uno de ellos fue el movimiento carismático. Y en el movimiento carismático lo que empezaron a decir fue, bueno, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres salvo, pero la muestra irrefutable de que el Espíritu Santo está en ti es que hables en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, quiere decir que no tienes al Espíritu Santo. Y eso lo que produjo fue que otras personas dijeran, no, eso no es cierto. Y entonces surge el otro lado de la moneda, donde dicen, no, los dones ya no existen. Los dones fueron únicamente para dar validación a lo que los apóstoles estaban enseñando y que se cumpliera y se completara la Biblia. Y una vez que la Biblia estuvo completa, entonces ya se dejaron de ver este tipo de manifestaciones. Pero por supuesto esto hace que el debate se vuelva más agudo, ¿verdad? Porque unos dicen, sí, pues ¿cómo no? Lo que pasa con ustedes es que han endurecido su corazón y no son sensibles al Espíritu. Y entonces eso dice este grupo. Y el grupo de acá dice, no. Lo que pasa con ustedes es que son muy emocionales y se dejan llevar por sus emociones y no se acercan a ver lo que dice la Biblia. Y entonces se dan cuenta, empieza este debate entre creyentes. De nosotros somos sensibles al Espíritu, ustedes son unas piedras, no, ustedes son unos emocionales, nosotros somos sensibles a la palabra de Dios. Y algunos de nosotros vemos este debate y vemos los gritos y los sombrerazos entre unos y otros y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la postura que yo como creyente, como seguidor de Cristo, debo tomar? Y esa es una de las causas por las que empezamos esta serie de estudios acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya varias semanas que hemos estado estudiando las Escrituras para que tengamos una idea clara de lo que dice la Biblia. Y lo que vimos en estas semanas pasadas es que la muestra inequívoca de que una persona ha nacido de nuevo es que se arrepienta de sus pecados y que confiese a Jesús como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, decíamos que el Espíritu Santo viene y también reparte dones en la iglesia. Una de las cosas que dijimos es que no depende de la espiritualidad de la gente. Si tú eres muy espiritual, tienes más dones. Si tú eres menos espiritual, tienes menos dones. Sino que los dones Dios se los reparte a la iglesia como Él quiere, para el beneficio de la iglesia. De manera que esto es verdad para cualquier don. ¿Ok? Cualquiera de los dones, ya sea el don de administración, ya sea el don de ayuda, el de profecía, el de lenguas, el que sea, a unos les da Dios a otros les da aquel, a otros les da 2 o 3 diferentes. Pero no hay quien tenga todos los dones. Y como son dones quiere decir regalo, es un regalo de Dios, no podemos obligar a Dios a que nos dé regalos, ¿verdad? Él decide a quién se lo da. Él es Dios, Él es soberano. De manera que todos estos dones se tienen que ejercer, decíamos, en el contexto del amor. En el contexto del amor de Dios para la edificación de la iglesia, para equiparnos como pueblo de Cristo. Entonces vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 14 y mira lo que dice la Biblia. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que acordarnos de algo. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, es porque ellos tenían varias preguntas.
Ellos tenían muchas dudas de lo que estaba pasando, habían pasado muchas cosas en la iglesia de Corinto, se habían salido del orden de Dios y quieren que el apóstol les explique y los vuelva a traer al redil y les diga cuál es el propósito de Dios. Y una de esas cosas era que la gente estaba hablando en lenguas y estaban profetizando y empezaban a competir. No, yo soy más espiritual que tú, porque yo puedo hablar en una lengua que nadie entiende. Y el otro, no, yo soy más espiritual que tú porque yo profetizo. No, pues yo soy más... Y ahí traían una desbaratinga de aquellos. Entonces, Pablo les escribe, le dice, no te puedes sentir superior a los demás. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. ¿Te acuerdas que pone el ejemplo del cuerpo? ¿Te acuerdas de eso? Y les dice, somos como el cuerpo humano. Aún algunos dones son más visibles que otros, llaman más la atención. A lo mejor el don de enseñanza es muy evidente, pero el don de ayuda a lo mejor no es tan evidente. Dice, pero todos son importantes, así como todos los órganos de tu cuerpo son importantes. De hecho, leímos eso en el capítulo 12. El ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito, ni el pie le puede decir a la mano, no te necesito a ti, soy más importante que tú. Pero volviendo a las lenguas, déjame platicarte algo. Hay dos ocasiones en la Biblia que vemos el asunto de las lenguas, de la confusión de lenguas. Una de ellas es precisamente en la Torre de Babel y la otra es en Pentecostés. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en la Torre de Babel? En el libro de Génesis nos dice que el hombre empezó a crecer en su tecnología. Y entonces desarrollaron en su tecnología nuevas maneras de hacer ladrillos y de hacer mezcla y empezaron a construir una torre enorme. Y dijeron, ya no necesitamos a Dios, ahora nosotros somos los chiquitiguao en la tierra. Y me encanta la historia porque ellos están por acá construyendo su torresota inmensa según ellos, imagínate. Y dice la Biblia, y Dios descendió para ver la torre que habían hecho. Así como que tuvo que bajar Dios para ver su torrecilla, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es que confunde el lenguaje de estas personas. Y confunde su lenguaje de manera que ya no se pueden entender los unos a los otros. Y entonces son dispersados y se van por todas partes. Y de alguna manera, de ahí surgen todos los diferentes idiomas. No volvemos a leer en la Biblia acerca de lenguas de este tipo hasta Pentecostés. En Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, cuando sube al cielo, están los discípulos en Jerusalén, están ahí orando, y dice el libro de los Hechos que el Espíritu Santo les da el poder hablar en lenguas. De manera que la gente que estaba en Jerusalén, gente que venía de todas las diferentes regiones, de diferentes países, de diferentes tribus, que hablaban diferentes idiomas, les empiezan a escuchar hablando en su idioma. ¿Te imaginas eso? Fíjate, el Espíritu Santo hace que este grupo de hombres pescadores y del extracto que venían, estos galileos, empezaran a hablar en los idiomas de toda esta gente. Déjame te leo lo que dice la Biblia en Hechos 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, está hablando de los discípulos y como las 120 personas que estaban ahí reunidas, seguidores de Cristo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de mosto. Estos cuates están borrachos, era lo que pensaban algunos, ¿verdad? Porque estaban hablando en diferentes lenguas. Ahora,
Estos galileos, seguidores de Cristo, empiezan a glorificar a Dios en todos estos idiomas. Y la gente está totalmente sacada de onda. Yo no sé si tú has estado en algún lugar donde no hablen español y oigas o escuches todo este tipo diferente de idiomas. Yo he estado en lugares donde de repente encuentras por allá alguien hablando en chino, y otros por acá hablando en farsi, y otros acá en árabe, y otros por acá en inglés, uno por acá en alemán, y todo así, y oyes el escándalo y no entiendes nada. Y de repente oyes que alguien habla en español y ¡uy! Se te paran las orejitas, ¿verdad? Y dices, ¡ay, a ver, mira! Y lo identificas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu idioma, es el idioma que dominas, algo conocido por fin. Esta gente en Jerusalén iban de tantos lugares diferentes, de tantas naciones, y de repente empiezan a escuchar su idioma hablado por estos galileos. Y antes de que pienses, como muchos misioneros a veces piensan, que el don de lenguas es para que te puedas comunicar con otras personas en su idioma, o personas de otros países, déjame hacerte un par de aclaraciones. Las lenguas en Pentecostés, lo leímos ahorita en Hechos, no le comunicaron a la gente el mensaje del Evangelio. ¿Te fijaste? La gente que escuchó el mensaje del Evangelio, quienes fueron salvos, fueron aquellos a los que Pedro les predicó. Escucharon las lenguas, pero después Pedro viene y les predica el mensaje del Evangelio. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la gente conoció el maravilloso mensaje de Dios por medio de la predicación, no por medio de las lenguas. Y ellos se creyeron al Señor y se salvaron. Pero más claro lo dice aquí el texto que estamos estudiando. Mira el verso 2. Dice, porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La palabra de Dios nos está diciendo que el don de lenguas no es para hablar con los hombres, sino que es para hablar con Dios. De manera que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que hay lugares en los que alguien habla en lenguas y empieza a decir estas cosas en un idioma que no se entiende, y alguien más traduce y te dice, Dios quiere decirles ta, 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 ta. Y entonces está el otro hablando en lenguas y dice, Dios les está diciendo esto y Dios les está diciendo aquello. Pero lo que estamos leyendo aquí es que Dios no usa las lenguas para comunicarse con nosotros. ¿Las lenguas son para qué? Para hablar con Dios, no para que Él hable con nosotros. ¿Ok? ¿Estás ahí? El que habla en lenguas le habla a Dios. Cuando Dios quiere comunicarse con los hombres, no se comunica en códigos, no se comunica con claves secretas, no te manda decir cosas para que las investigues, las averigües y las descodifiques. Cuando Dios ha querido comunicarse con los hombres, lo ha hecho claramente, a través de los profetas, y lo ha hecho en el lenguaje que entiende la gente. ¿Sabías tú que la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, no se escribió en el griego académico? ¿Sabías eso? Se escribió en el griego que hablaba la gente en el mercado, el griego común, el que todo el mundo entendía. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se comunica con nosotros, quiere que le entendamos. No que andemos ahí haciéndole a loco, descifrando cosas que no están ahí. Y el Señor se ha comunicado con nosotros. Nos ha dado su palabra, y estos 66 libros que conocemos como la Biblia es la palabra de Dios. Y a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y qué hay con el don de profecía? Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero déjame terminar con las lenguas. Dijimos que el que habla en lenguas le habla a Dios. Y cuando leímos en Hechos lo que pasa en Pentecostés, ¿te diste cuenta de algo? Los que oyeron a los discípulos hablando, ¿qué les oyeron decir? Les oyeron declarar las maravillas de Dios.
Esa frase en el griego es un lenguaje técnico que te habla de adoración. Les oyeron adorar a Dios, les oyeron declarar cuán grande es Dios, les oyeron decir alabanzas, adoración, honra al Rey de Reyes, magnificar su nombre. Es lo que está en sintonía lo que vemos en Hechos con lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios. El que habla en lenguas le habla a Dios. Y la otra cosa que es fascinante es que dice que nadie lo entiende, porque el Espíritu habla misterios. ¿Cómo que nadie lo entiende? Acabamos de leer que en Jerusalén sí le entendieron, ¿no? Dice que todos escucharon hablando en su propio idioma. ¿Cómo está la cosa? Mucha gente piensa que el don de lenguas son palabras sin sentido, puros bla, 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 que no tienen pies ni cabeza, o que son idiomas angelicales. Pero vimos en Hechos que la gente sí entendió. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Acuérdate, siempre que leemos la Biblia, tenemos que leer el contexto, ver de qué nos está hablando. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña. Una iglesia más o menos como una iglesia que acaba de empezar con una reunión en casa y va creciendo y tiene 30, 40 personas. Era una iglesia chica. Y en ese contexto, la gente que se paraba en Corinto, en esta comunidad pequeña, y empezaban a hablar en lenguas, pues no había quien hablara todos los idiomas ahí. Y no entendían lo que estaba diciendo. Y se sentían muy espirituales. Y Pablo dice, pues sí, ustedes no lo entienden. Pero lo fascinante es que dice que están ahí en lenguas. Mira el versículo 2. Y no nada más es a Dios a quien uno le está hablando, sino que el Espíritu Santo habla misterios. Y eso de que habla misterios, más adelantito nos habla en el versículo 10 que no es nada más puro bla, bla, bla. Fíjate lo que dice el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, no son palabras sin significado, no es pura cacofonía, no es puro tiene significado, tiene una estructura, es una lengua, un idioma, una manera de hablar, un lenguaje estructurado. Mira, allá en el Cairo estaban los alumnos del Instituto Bíblico y estaban así en un grupo de oración y estaban orando y estaban adorando a Dios, estuvieron cantando un poquito, ellos hablan árabe. Y empezaron a adorar a Dios y empezaron a orar y cerraban sus ojos y levantaban sus manos y estaban adorando a Dios. Y uno de los estudiantes, de la nada, estando orando así en árabe, empieza a orar así en inglés. No hablaba nada de inglés. Y empieza a orar en inglés, en un inglés perfecto, un inglés con acento británico. Y hace su oración, alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y termina su oración y punto. Y obviamente quienes entienden el inglés le entendieron perfectamente. Pero todos sus demás compañeros que no hablaban ni jota de inglés no supieron qué dijo. No entendieron, porque no conocían el idioma. Y este hermano no volvió a hablar inglés después de ese momento. Fue un momento de adoración, fue un momento en el que glorificó al Señor. El Espíritu Santo le dio eso. ¿Me explico? No son palabras sin sentido. Mira el versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Nos va ampliando un poquito el conocimiento de para qué son las lenguas. Dice que es para edificarse a uno mismo. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos orienta y nos guía a orar como conviene. Y Pablo no está hablando de las lenguas en Romanos 8:26, está hablando de que el Espíritu Santo intercede por nosotros de una manera indecible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, para que quede claro, en primer lugar, no todos pueden hablar en lenguas. ¿Ok? Es un don que el Señor le da a algunos como cualquiera otro. Y dice que lo reparte para la edificación de la iglesia. En segundo lugar, no es para hablar con los hombres, sino que es para hablar ¿con quién? Con Dios. Es el Espíritu el que habla. Pero antes de que pienses que es una
una experiencia de éxtasis en la que tú no tienes control sobre tu mente, sobre tu vida. No, más adelante vamos a ver que Pablo dice, no, tienes que hacerlo de una manera, con un control, con un orden. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el don está en control de su mente, de su lengua y todo. Como ahorita que hablas español. Tú controlas cuándo hablas y tú controlas cuándo dejas de hablar, ¿no es cierto? Bueno, algunos no controlan mucho cuándo dejar de hablar, pero se supone que debes de controlarlo, ¿verdad? Pero de la misma manera es el don de lenguas, ¿ok? No es que perdamos el control de nuestras facultades. Y en tercer lugar, cualquiera de los dones del Espíritu Santo, sea el de lenguas, sea el de enseñanza, sea el de administración, el de ayuda, el que tú quieras, se tiene que usar para el bien de la iglesia, con el propósito de Dios. Mira el versículo 1, así comienza. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Veíamos en semanas pasadas, ¿no?, que sin amor no se puede. Ahora, me centré un poquito en lo de las lenguas, más bien bastante en lo de las lenguas, porque hay mucha confusión y sí quiero que te quede muy claro lo que enseña la Biblia. Pero aquí Pablo está haciendo un contraste. Hace el contraste entre la profecía y hace el contraste con las lenguas. Y a primera instancia, cuando tú lees esto, parece que favorece la profecía sobre las lenguas. Y dices, bueno, pues no, que no había dones más importantes, porque al final del verso 5 dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿verdad? Y dices, bueno, pues no, que todas eran iguales. ¿Qué pasó? Ya nos aclaró, no hay un don mayor o mejor que otro. Lo que está dejando en claro es a la iglesia de Corinto. Ese sentimiento de que tú eres mejor porque hablas en lenguas, no es así, porque eso es para edificación personal. Y lo que tienes que hacer, está diciendo, es centrarte en lo que Dios quiere hacer. El don de profecía edifica a la iglesia. El don de lenguas le edifica a uno. Dice, pon tus ojos en la obra de Dios, no en lo tuyo. Dice, es mejor y es de más provecho a la iglesia que entienda de qué le estás hablando. Si alguien profetiza, si alguien motiva, si alguien exhorta y tú lo entiendes en tu idioma, pues sales motivado, exhortado. Pero si te hablan en otro idioma que no entiendes, ¿qué haces? Hace muchos años mi esposa y yo entramos a una iglesia y toda la gente estaba hablando en lenguas. Todos. Se oía un relajo de aquellos. Y empieza mi esposa así nomás me dice, ¿qué es esto? Porque no entendía nada. Yo tampoco, ¿verdad? No entiendes las lenguas. Es como si estuvieras en China o en otro lugar, ¿no? Entonces, el don de profecía, dice Pablo, la iglesia lo entiende. ¿Por qué? Porque pueden ser edificados. Y dice edificados. Y es una palabra técnica de arquitectura. ¿De qué te habla edificar? De construir, de crecer, de seguir avanzando, hacer más grande el edificio, más fuerte, equiparnos mejor como cuerpo de Cristo. Y mira, muchos de nosotros venimos a este lugar porque nos sentimos lejos de Dios. Muchos de nosotros venimos porque nos queremos acercar a Él, porque nuestras vidas están pasando por situaciones difíciles. Muchos de nosotros creemos que ya no hay para dónde hacerse. Y decimos, necesito a Dios, necesito acercarme a Él. Queremos conocerle mejor, queremos enderezar nuestros pasos. Nosotros estamos cansados del mundo, cansados de los problemas, cansados de lo que nos ha tocado vivir. Y de pronto sentimos el llamado de Dios, acércate, ven, tengo algo para ti. Y estamos aquí por esa razón, porque queremos conocerle a Él. Y si nos quedamos aquí sin conocerle, sin crecer, sin ser edificados, sería algo muy triste. Venir y salir igual que como llegamos no tendría sentido. Por eso tenemos que ser edificados. Por eso el Señor ha dispuesto este tipo de cosas para que nos edifiquemos mutuamente. ¿Por qué hace Pablo el contraste con la profecía? Mira el versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira el versículo 4. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Nos habla de provecho, nos habla de algo que se entiende.
Se refiere al hecho de que la gente entienda de lo que está hablando. Y por eso en el versículo 5, mira lo que aclara. Mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No está diciendo que la profecía sea mayor que las lenguas. Está diciendo que si no hay una interpretación, ¿de qué te sirve? No te edifica en lo más mínimo. Y el punto es la iglesia. El punto no es el don en sí. Nosotros somos los que la regamos porque nos dejamos deslumbrar con los dones. Nos dejamos deslumbrar con estas cosas. ¡Wow! Aquel tiene aquel don. Ha de ser muy espiritual. ¡Wow! El otro no lo tiene. Pues así ha de andar, ¿verdad? Ya ves lo que le pasa, pecador. No. El Espíritu Santo reparte a todos los creyentes. Y déjame decirte algo, los dones están activos en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga por nosotros. ¿No te emociona eso? Que el Señor está tan ocupado en tu vida y en la mía que quiere equiparnos, que quiere madurarnos, que quiere que caminemos en sus pasos. Mira, había un amigo mío que tenía, un amigo de un amigo mío, Bruce Ware. Él estaba en un lugar y le llaman de un seminario para irse a trabajar a Kentucky. Y no le dice nada a la iglesia. Este señor era cesacionista, de los que dicen que los dones se acabaron en el primer siglo. Y entonces no dice nada a nadie y se pone a orar, a buscar que el Señor le dé dirección si se debe ir a Kentucky o se debe quedar ahí donde él estaba. Y pasan algunos días y le platica a mi amigo John, y le estaba contando que un día en la iglesia llega una señora y le dice: pastor, no me lo va a creer, dice, anoche tuve un sueño con usted y soñé que Dios le decía que se fuera a Kentucky. Él no le dijo a nadie. Y cuando esta mujer viene y le dice esto al pastor, dice él: yo supe que esto era algo de Dios. ¿Qué haces con esas cosas? Y yo sé que todos nosotros, o la mayoría, hemos experimentado de alguna manera esa manera en la que Dios de pronto obra en nuestras vidas, de pronto nos habla, de pronto nos guía, de pronto por medio de un hermano, por medio de tu esposa, por medio de la iglesia, siempre por medio de la palabra. Pero que dices: no puedo negar que esto es de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace este señor con su cesacionismo? Pues ya no puede hacer nada, ¿verdad? Dice: wow. Y déjame decirte algo, así funcionan los dones en la iglesia. La única cosa, y te quiero advertir de esto ya para terminar, no confundas el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? Los profetas del Antiguo Testamento, Dios les dio su palabra para escribir la Biblia. Les dio profecías que trascienden el tiempo, que trascienden las culturas. El don de profecía son profecías específicas para un tiempo específico, para alguien específico. Algo que Dios dice y que no es infalible, que tienes que sopesarlo. ¿Cuál es el punto de todo lo que estamos leyendo, de todo lo que Dios nos está enseñando? El punto es que tú y yo debemos tener un cuidado especial por la iglesia. Que tú y yo debemos amar la obra del Señor y poner todo lo que Él nos ha dado a su servicio. Tenemos una gran diversidad. Somos diferentes. Tenemos diferentes capacidades, diferentes dones para alentarnos, para equiparnos, para caminar juntos, no para dividirnos, para ayudarnos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice: todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador, recibe el Espíritu Santo en su vida, recibe vida eterna, recibe reconciliación con Dios, recibe el perdón de sus pecados, no por obras, sino por lo que Él hizo, no por lo que yo pueda hacer, por lo que Él hizo en esa cruz, por lo que Él hizo por ti y por mí. Y en respuesta, yo vivo para Él. En respuesta, tú y yo vivimos para ese Dios de amor. ¿Lo crees? De manera que yo espero que esta semana tú puedas empezar
a buscar dentro de tu corazón, dentro de tu vida, aquellas cosas que Dios te ha dado y que puedas identificar esos dones de Dios y decir, Dios me ha puesto en este lugar para ser de edificación, para ser de bendición para los demás y para dejarme moldear también por mis hermanos. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor, por esa maravillosa gracia que tú has derramado en cada uno de nosotros. Que todos aquellos que han sido reconciliados contigo, Señor, tú nos has dado fortalezas y tú conoces nuestras debilidades. Padre, ayúdanos a entender que en esta diversidad, que somos tu cuerpo, que somos tu pueblo, que podemos ser de edificación y de aliento a los demás y que también necesitamos a nuestros hermanos con sus diferencias, con sus capacidades, con sus debilidades. Señor, únenos y ayúdanos a ser esa imagen que tú quieres que el mundo vea del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.